Ahora, en este tercer módulo, vamos a entender un poco la fisiopatología de la EPOC. Desde el punto de vista fisiopatológico, en la EPOC influyen factores genéticos, epigenéticos y medioambientales. Adicionalmente, tenemos que hay factores de riesgo determinantes de índole social e individual, y estos últimos son los que mayor impacto tienen en la fisiopatología de la EPOC. Al interactuar diversos factores como micropartículas endoteliales, los patrones moleculares asociados a patógeno, los patrones moleculares activados por daño celular y los radicales libres de oxígeno van a producir cambios inflamatorios locales y sistémicos que van a llevar a una respuesta inmune inadecuada, con un desequilibrio y estrés oxidativo, con alteración en la relación de proteasas y antiproteasas, lo que finalmente va a ocasionar daños y reparación alterada del parénquima pulmonar, que intentan ser compensados con mecanismos de apoptosis, catabolismo y senescencia que son anómalos. Todos estos factores, al interactuar a nivel sistémico, pero principalmente a nivel pulmonar, van a ocasionar unos cambios en la arquitectura y función pulmonar que finalmente terminarán en desarrollar la limitación irreversible del flujo aéreo con los síntomas y signos clínicos propios de la EPOC. Dentro de los cambios o alteraciones más relevantes se puede mencionar fibrosis de la pared bronquial, alteración de las secreciones y transporte de moco, aumento de la resistencia de la vía aérea y repercusión en la vía aérea pequeña, que es lo que conlleva a la aparición de la bronquitis crónica o bronquiolitis. Otros cambios que revisten importancia clínica es la pérdida de la retracción elástica y de las fijaciones alveolares, que ocasionan destrucción del parénquima y pérdida de las superficies para el intercambio gaseoso, que finalmente se conoce como enfisema. Siguiendo con nuestra temática, vamos a hablar de la presentación clínica de la EPOC. Los tres síntomas cardinales de la EPOC son la disnea, la tos crónica y la producción de esputo. La disnea, entendida como la sensación subjetiva de falta de aire, la dificultad para respirar o la respiración consciente por parte de nuestros pacientes, es el síntoma inicial más común. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los síntomas pueden variar de un día para otro e inclusive pueden aparecer años antes de que se desarrolle la obstrucción al flujo de aire propia de la EPOC. La disnea suele estar asociada con la actividad física. Se estima que hasta el 40% de la etiología de los pacientes que consultan por disnea en atención primaria tienen como causante la EPOC. En la disnea intervienen diversos mecanismos fisiopatológicos, como alteración de la mecánica ventilatoria, que ocurre por los siguientes 4 factores. En primer lugar, la obstrucción al flujo de aire. Segundo, la hiperinsuflación pulmonar. Tercero, la destrucción de la pared alveolar. Y cuarto, la inflamación y fibrosis. Todo lo anterior ocasiona una alteración del intercambio gaseoso que conlleva a una retención crónica de dióxido de carbono. El segundo síntoma cardinal es la tos. Esta suele ser crónica, es decir, tiene una duración mayor a 8 semanas, pero en los estadios iniciales suele ser intermitente y posteriormente, conforme avanza la historia natural de la enfermedad, sin tratamiento, tiende a presentarse de forma diaria. La tos puede o no presentar producción de esputo, y este último será fundamental para determinar la presencia de exacerbaciones y de coinfección en la EPOC. Finalmente, otro de los síntomas cardinales es la producción de esputo. Este puede tener características variables en cuanto a volumen, textura o coloración.
En este momento vale la pena recordar que bronquitis crónica se define como la presencia de tos con producción de esputo durante 3 o más meses durante 2 años consecutivos. En este momento, donde ya conocemos los factores de riesgo, la fisiopatología y la presentación clínica, podemos considerar que para el abordaje diagnóstico de la EPOC es necesario considerar y tener en cuenta que se debe sospechar en cualquier paciente que se presente con los síntomas cardinales, que son la disnea, la tos crónica y la producción de esputo, sumado con los antecedentes de exposición a factores de riesgo. Pero es fundamental para la confirmación del diagnóstico demostrar la obstrucción del flujo de aire, y para ello se requiere una espirometría que presente una relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y una capacidad vital forzada postbronquilatador menor a 0.7. Como se aprecia en la tabla, Gold nos da algunas circunstancias en las cuales se debe sospechar EPOC. Estas son la presencia de síntomas típicos como disnea, sibilancias, tos crónica, la presencia de infecciones respiratorias recurrentes que indican una disfunción mucociliar asociada al proceso inflamatorio de la EPOC, y finalmente los factores de riesgo medioambientales intrínsecos mencionados previamente. Bueno, llegados a este punto vamos a hablar de la prueba que hemos mencionado en varias oportunidades necesaria para confirmar la EPOC. La espirometría es un examen o una prueba que evalúa la capacidad ventilatoria de un individuo, es decir, la capacidad para ingresar y expulsar aire. El paciente se coloca generalmente sentado con la nariz ocluida y respira por una boquilla unida a un sistema, y va a medir el volumen de aire, el tiempo y la velocidad de entrada de aire y finalmente la salida del aire. El paciente respira normalmente y al final de una expiración normal se le pide que tome aire hasta llenar todo el pulmón y que bote el aire lo más rápido posible hasta que ya no salga más aire. El volumen de aire que queda en el pulmón, que no sale y no se puede medir con la espirometría, es lo que denominamos volumen residual. Para entender la espirometría es necesario conocer algunos conceptos de la mecánica ventilatoria. A continuación tenemos una curva que nos muestra el flujo en el eje de las Y y tiempo en el eje de las X. En esta gráfica evaluamos la mecánica ventilatoria en condiciones normales. Tenemos entonces que el volumen residual es el aire que queda en la vía respiratoria posterior a una expiración forzada. Este aire evita el colapso pulmonar junto con el surfactante pulmonar. Por otra parte, el volumen corriente es el volumen de aire que se mueve de forma fisiológica en un ciclo ventilatorio normal, es decir, la cantidad de aire que se moviliza en un ciclo ventilatorio normal o basal. La capacidad vital forzada es el aire expulsado enérgicamente tras un esfuerzo inspiratorio máximo. Para lograr su adecuada medición se requiere de la colaboración del paciente, de la fuerza de los músculos de la caja torácica y el diafragma del paciente. La capacidad vital forzada es el aire expulsado enérgicamente tras un esfuerzo inspiratorio máximo. Para lograr su adecuada medición se requiere de la colaboración del paciente, de la fuerza de los músculos de la caja torácica y el diafragma del paciente, de la capacidad de distensión y retracción del pulmón, de la pleura, del tórax y del abdomen. Adicionalmente se requiere de la resistencia de la vía aérea y por supuesto del volumen residual. El BEF1, que también se puede encontrar en algunos textos como el FEP1, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Como su nombre lo indica, es el volumen de aire que se expulsa en el primer segundo. Es una parte de la capacidad vital forzada y depende de los mismos factores, pero está limitado por la resistencia de las vías aéreas que se oponen a la salida rápida del aire. Cuando hay obstrucción a la salida del aire, disminuye el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y por lo tanto la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada.
Esto se le conoce como el índice de Tiffinou. En general, una persona normal expulsa en el primer segundo más del 70 a 80% de la capacidad vital. Es decir, que el valor normal del índice de Tiffinou es por encima del 70%. En niños, esta relación es más alta y en adultos mayores tiende a ser menor. En general, cuando es menor del 70% o menor del límite inferior de la normalidad calculado para la edad del paciente, se dice que hay obstrucción al flujo expiratorio. Antes de interpretar una espirometría, es necesario determinar si la maniobra es adecuada o no, con el fin de saber si la espirometría es fiable y podemos confiar en su resultado. En la espirometría se le pide al paciente realizar 3 maniobras. Estas pruebas deben contar con algunas características para considerarlas adecuadas. Dentro de estas características están el inicio, las características del trazado y la finalización del trazado. Respecto al inicio, se debe tener en cuenta que tenga una elevación abrupta y vertical en la curva flujo-volumen. Sobre las características del trazo, se debe evaluar que no tengan irregularidades, que no existan artefactos o maniobras que alteren el mismo como todos durante la prueba, que no tengan una terminación súbita de la aspiración, entre otros. Para el final del trazo se debe tener en cuenta que la línea espirométrica logre el plateu o meseta, que el volumen no cambie en más de 1 segundo, que el tiempo espirométrico sea de 6 segundos en adultos y mínimo 3 segundos en niños. Adicional a lo anterior, como se mencionó al inicio, es necesario realizar 3 pruebas y estas 3 pruebas deben ser reproducibles y equiparables. Estos parámetros ya están definidos previamente por diferentes guías internacionales. Por lo tanto, hablamos de reproducibilidad si la prueba en los 3 intentos realizados tiene una diferencia entre los 2 valores más altos de capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor de 150 mililitros. Si la espirometría tiene una variabilidad del volumen entre las 3 pruebas de más de 150 mililitros, se consideran que no son reproducibles. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos prácticos de cómo reconocer en la curva flujo-volumen alteraciones frecuentes que ocurren durante la realización de la maniobra para realizar el examen. En el gráfico que se encuentra a la izquierda de sus pantallas, vemos cómo la prueba se inicia con un trazado vertical con una elevación abrupta que es adecuada. Ocurre un pico adecuado, pero en la continuidad del trazado ocurre una terminación súbita del mismo. No se logra completar, por lo tanto, los 6 segundos de la prueba. En el gráfico que tenemos al lado podemos observar que ocurre una irregularidad en la línea del trazado. El trazado de inicio es adecuado, pero luego del pico inician a ocurrir ondulaciones de la línea. Esto explicado seguramente por episodios de tos que presentó el paciente durante el examen. Lo anterior hace que la prueba no sea confiable ni reproducible. Continuando con algunos patrones anormales, nuevamente en la parte izquierda de la pantalla, en el primer gráfico vemos cómo en este trazado la línea de inicio es adecuada, pero luego vemos cómo hay variación de la morfología de la misma, evidenciando un nuevo ascenso. Esto se explica porque el paciente al exhalar vuelve a tomar aire por la nariz y continúa la exhalación por la boca. En la gráfica de la derecha podemos observar que tenemos 3 curvas adecuadas, sin embargo, al evaluar las curvas se observa que tiene una alta variabilidad, es decir, que existe una diferencia entre los volúmenes que supera los 150 mililitros. Por lo tanto, no es reproducible porque hay una alta variabilidad. Después de terminar la prueba inicial, se le coloca al paciente un broncodilatador de acción corta, el cual generalmente es salbutamol aerosol por 100 microgramos, una inhalación cada 30 segundos por 4 dosis. Es decir, que en total son 400 microgramos y 15 a 20 minutos después se repite la espirometría.
Si hay riesgos con el uso de salbutamol, se puede usar una dosis más baja o usar bromuro de ipratropio con una dosis de 160 microgramos por 4 pus. Y en este caso, repetir la espirometría 30 minutos después de la dosis inicial. La diferencia entre el valor basal y el valor postbroncodilatador es la respuesta al postbroncodilatador. Esta respuesta broncodilatadora se expresa y reporta en el informe final como valor absoluto y como porcentaje de cambio. En condiciones habituales se espera que la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo tengan un cambio de máximo 10%. Se considera como respuesta positiva al broncodilatador un aumento de la capacidad vital forzada o del volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor a 200 mililitros y que esto represente más del 12% del valor basal. En la actualidad, la espirometría se interpreta teniendo en cuenta las variaciones que existen debido a las características particulares de cada individuo, principalmente el género, la edad y la talla. Pero también se afecta por otros factores como la raza, el peso, la altitud de nacimiento y residencia, entre otros factores. Para saber si los valores medidos en un individuo son normales o anormales, los resultados obtenidos se comparan con los calculados para una persona del mismo sexo, la misma edad y la misma talla, utilizando ecuaciones de predicción. Para ser considerado normal, el valor hallado debe ser mayor al límite inferior de la normalidad, definido como el valor por encima en el que está el 95% de la población sana. Este valor se calcula con una ecuación de predicción y se reporta en el informe de la espirometría. Ahora vamos a hablar del patrón obstructivo. El diagnóstico de obstrucción se hace cuando la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada es menor del 70%. Usar este valor fijo y no el límite inferior de lo normal disminuye la probabilidad de diagnosticar obstrucción en jóvenes y aumenta la probabilidad de diagnosticar obstrucción en adultos mayores. La guía colombiana de EPOC recomienda usar el valor fijo para el diagnóstico de la EPOC. La gravedad de la obstrucción se mide con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. A menor BEF, más grave será la obstrucción. Vamos a hacer un recuento para los pasos en la lectura de la espirometría. Lo primero es evaluar que tenga una adecuada calidad y reproducibilidad. Luego, evaluamos que los flujos estén dentro del rango normal, es decir, que la capacidad vital forzada, que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación de estos dos esté conservada. Si no está normal y tenemos una relación disminuida, estaríamos ante un patrón obstructivo y el paso siguiente es evaluar la gravedad de la obstrucción. Se clasifica en GOL 1 si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es mayor de 80%, GOL 2 si está entre 50 a 80%, GOL 3 si está entre 30 a 50% y GOL 4 si está menor a 30%. Respecto al patrón restrictivo, este se determina por una disminución de la capacidad vital forzada menor del 70%. Se recomienda que el defecto restrictivo se confirme midiendo los volúmenes pulmonares, ya que hay un número considerable de falsos positivos. El defecto restrictivo se confirma cuando se miden los volúmenes pulmonares y se determina la capacidad pulmonar total, la cual se encuentra disminuida. La curva flujo-volumen del patrón restrictivo se debe tener en cuenta que tiene la morfología normal, pero disminuida en tamaño. El inicio es rápido hasta alcanzar el flujo expiratorio pico con una curva más estrecha de la normal. La curva volumen-tiempo alcanza muy pronto una meseta con valores disminuidos de volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Al igual que en el algoritmo anterior, se debe evaluar la calidad y reproducibilidad de la espirometría. Posteriormente, se debe evaluar la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Si esta es normal, seguimos evaluando la capacidad vital forzada. Si esta es normal, la espirometría se interpreta como normal. Pero si esta está reducida, indica un patrón restrictivo, el cual debe confirmarse mediante un examen de pleximografía donde se midan los volúmenes pulmonares.
Del mismo modo, se debe evaluar el grado de la restricción. En el patrón mixto, la curva flujo-volumen se caracteriza por un ascenso rápido con un flujo expiratorio pico reducido con concavidad en la rama descendente, proporcional al nivel de la obstrucción, alcanzando muy pronto la capacidad vital forzada. Esto se traduce en la espirometría como un patrón que tiene las características tanto del patrón obstructivo como el restrictivo. Esto quiere decir una relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada menor del 70% sumado a una capacidad vital forzada menor del 80%. En esta tabla se resumen los diferentes tipos de patrones. Tenemos que para el patrón normal, la relación del índice de Tfnu debe ser normal, es decir, mayor del 70%, con una capacidad vital forzada mayor del 70% y un volumen expiratorio forzado en el primer segundo también normal, es decir, mayor del 80%. Cuando tenemos un índice de Tfnu normal con una capacidad vital forzada normal, pero un volumen expiratorio forzado en el primer segundo alterado, es decir, menor del 80%, estamos ante un patrón Prince-Epoch. En cuanto al patrón obstructivo, tenemos un índice de Tfnu menor del 70% con una capacidad vital forzada mayor del 80% y un volumen expiratorio forzado en el primer segundo que estará variable dependiendo del grado de obstrucción, pero generalmente menor de 80%. Recordemos que este último valor es el que me da la clasificación de la gravedad en la EPOC. En el patrón restrictivo tendremos un índice de Tfnu normal, es decir, mayor del 70%, con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo normal, es decir, mayor del 80% y una capacidad vital forzada alterada, es decir, menor del 80%. Finalmente, en el patrón mixto tendremos tanto el índice de Tfnu como la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo bajo.